Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar nosotros con la parte de la práctica número 2 que estábamos haciendo, que era la de los conceptos básicos y uso de funciones de Excel, que es esto que tenemos aquí en pantalla. A ver, que tengo que admitir gente que está llegando. Ok. Lo que habíamos hecho en la última sesión era esto, bueno, este primer ejercicio que era puro diseño, colores, cosas así, y habíamos resuelto que era la de la generación del número, perdón, del código de usuario, en donde nosotros teníamos que escoger, seleccionar, obtener la primera letra del nombre, unirla con un punto y adicionalmente unirla con el apellido de la persona, y habíamos usado estas funciones. Concatenar, ¿verdad? Que es la que une textos, y la izquierda, que es la que obtiene caracteres del lado izquierdo de un texto. Entonces, eso era lo que habíamos hecho. Y me disculpan como voy parando porque donde me llega el mensaje tengo que ir admitiendo gente en la sala. Entonces ya eso lo teníamos listo. Ahí. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio, ¿verdad? Dice, partiendo del hecho de que el cálculo del interés ordinario con tiempo ordinario se calcula con la fórmula monto principal multiplicado por la tasa multiplicado por el plazo, ¿verdad? Y considerando que el plazo es la diferencia, la cantidad de días existente entre lo que es la fecha de emisión y la fecha de vencimiento del certificado, ubíquese en la columna cálculo de intereses y usando la fórmula días 360, que es lo que hace, ¿verdad? Calcula los días con base en años de 360 días, que es lo que quitan esto, los meses que tienen 31 días, le quitan el 1 y lo pasan. Razón por la que hacen eso, yo no estoy completamente segura, pero bueno, se utiliza esa, a partir de 360 días se calculan los años para calcular los intereses. ¿Ok? Entonces, primero que nada, para que no se me asusten, porque muchos se me asustan, profe, ¿cómo yo voy, en un ejercicio se me va a ocurrir que hay una función que se llama así? No, si en algún ejercicio, sea práctica, sea quiz, sea examen, hay una función así muy especializada, yo les voy a decir cuál es la función. Acuérdense que aquí no estamos evaluando si conocen todas las funciones, sino que a partir de una función que aprendan a establecer cuáles son los parámetros que deberían utilizar en esa función y entonces puedan pues, usarla para obtener un resultado específico. Entonces ahí tranquilos, como les digo, si hubiera en algún ejercicio una función así medio extraña de nombre o algo así, yo se las estaría dando como en este ejemplo, ¿verdad? Donde les digo para qué es. Entonces, vean que aquí tenemos monto principal, ¿verdad? Que el monto principal ya sabemos que lo tenemos en la columna G. Entonces ahí no hay ningún problema. Necesitamos la tasa, ¿verdad? La tasa la tenemos en la columna H. Aquí está. Y adicionalmente ese plazo que como me dicen que es la diferencia que hay entre la fecha de vencimiento y la fecha de emisión, pues entonces yo podría hacer el cálculo, porque aquí tengo la fecha de vencimiento y aquí tengo la fecha de emisión, ¿verdad? Entonces estas son las que yo voy a calcular a partir de esa función días 360 para tener esta cantidad de días. Esto lo divido por el número 360, es un número, es lo que conocemos como un valor literal, porque yo estoy dando la cantidad exacta. No estoy haciendo ninguna referencia a ninguna celda, sino que escribo exactamente ese número. Entonces, esta es la fórmula que tenemos que aplicar ahí. Tal como hicimos, ¿se acuerdan en esta, verdad? Primero utilizamos la izquierda y así que tenemos la izquierda, usamos concatenar y así fuimos llenando los parámetros. Siempre vamos a trabajar de esta forma. Entonces, yo me vengo acá a la columna M, que es donde está el cálculo de intereses. Primero voy a obtener el plazo en días, ¿verdad? Mediante esa fórmula días 360. Y después de que tengo los días, voy a aplicar junto con esa función, ¿verdad? Que va a ser uno de los parámetros, la parte de la multiplicación por el monto, por la tasa y dividirlo por 360. ¿Ok?
Siempre lo vamos a trabajar así. Empezamos por las funciones que representan un parámetro y después empezamos a poner más funciones. Entonces, como les decía la vez pasada, cuando no estoy completamente segura de cómo son los parámetros de una función o algo así, lo mejor es buscarlo para darme cuenta. Entonces, en fx, acuérdense que la otra posibilidad es irse a fórmulas, ¿verdad? Y en fórmula, bueno, hagámoslo ahí, vamos. Acá en fórmulas, venirme a insertar función. Eventualmente también, si quisieran, ¿verdad? Como les quede más cómodo, yo puedo posicionarme aquí, le doy igual, y como ya tengo la función, le doy días 360. Y ahí está la función, ¿verdad? Solo que si lo hago de esta forma, no me despliega el asistente, la ventanita donde me dice qué parámetros poner, sino que yo tengo que poner el separador de parámetros, que en este caso de esta computadora es el punto y coma. ¿Ok? Entonces, aquí sería días 360 y acuérdense que aquí me va diciendo cuáles son los parámetros que tengo que ir incluyendo. Voy a hacerlo por la función también para que vean el asistente, acuérdense que el asistente explica qué es cada uno de los parámetros conforme los voy ingresando. Entonces me da un poquito más de ayuda visual que si lo escribo directamente. Por eso les decía, si lo escribo directamente es más cuando yo conozco la función. Aquí está. Vean que la descripción calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días. Le doy a aceptar. Entonces, aquí tengo la ventana en la que yo tengo que asignar los parámetros. ¿Cuál es la fecha inicial? Pues la fecha de emisión es este valor que tengo aquí. ¿Cuál es la fecha final? Es la fecha de vencimiento, que es este valor que tengo aquí. Y tengo un tercer parámetro que es el método. Si yo me pongo aquí, vean que aquí abajito sale la explicación. Dice que es un valor lógico, falso, verdadero, 0, 1, ¿verdad? ¿Qué especifica el método de cálculo? Si utilizamos el método americano, el valor es falso. ¿Ok? Si utilizamos el 1, significa que utilizamos el método... Estoy grabando la clase, no sé, déjame ver. No estaba en pausa. Ya la pongo, gracias. Es que como entré como 8 minutos antes, dije, le pongo la pausa. Sí, Sí, más sí, bien hágale. estaba grabando, sí, sí, sí. Ok, está bien, sí quedó grabado entonces. No vuelvo a explicar. Ay, eso no puede ser. Déjenme admitir aquí a los que tengo aquí en espera. Ok. Bueno, entonces aquí les decía, ¿verdad? Esa es la forma. Método europeo, verdadero, método americano, falso. Nosotros acá en Costa Rica utilizamos el método Profe, americano. Ajá, dejó de compartir la pantalla. ok, gracias. Como le digo a mis hijos, eso demuestra que me levanté pero no me he despertado. Ok, ahí ya, ¿verdad? Acá entonces ya tenemos esos parámetros y les decía, siempre, ¿verdad? Hay valores por defecto para algunos parámetros en algunas funciones, ¿verdad? Donde puedo omitir ese parámetro y entonces asume el valor por defecto. Vean que en este caso me dice que falso es para el método americano u omitido. Es decir, si yo no escribo nada, asume que estamos usando el método americano. Entonces yo podría dejarlo así. Podría poner falso, también si quisiera. Va a funcionar exactamente igual. En este caso lo vamos a dejar así. Le voy a dar a aceptar y acá me sale 1080. Ahora, ojo que acá es sí, Adrián. Y ahora eso digo 0, 1, ¿también podemos usar eso o era como Sí general? se puede usar, sí se puede usar. Siempre cuando tenemos un valor booleano podemos escribir 0, representa falso. 1 representa verdadero. Ok, Siempre. perfecto, Y en gracias. algunos, no me acuerdo si en Excel ahora lo podemos probar. En algunos asume 0 es falso y cualquier otro valor es verdadero, ¿verdad? Entonces ahí se puede, es más, podemos probarlo de una vez. Si yo le pongo acá, no sé, a ver si me permite, es que no sé si en todas las fórmulas me lo deja. ¿Ven? Asume que ese es verdadero. Exactamente cómo cambia del método americano al método europeo, no sé, pero si me lo admite es que no me genera problema. Entonces, ven, probablemente aquí asume 0 es falso y cualquier otro número es verdadero. Entonces, acá, esta columna, si venimos a inicio, aquí podemos ver el detalle, toda ya tiene el formato de moneda. ¿Ok? Entonces, como tiene formato de moneda, por eso el resultado de esta función me lo despliega como si fueran colones, 1080. Sin embargo, ahí tenemos que tener muy claro que esa es la cantidad de días. Aquí estamos calculando ese plazo. Y ahora vamos a continuar el resto de la fórmula para ya calcular el monto de los intereses.
Entonces, por ahí ya tenemos los días. Nuevamente, acuérdense, yo arrastro la fórmula hasta que ya tengo en la primera celda completo todo y estoy seguro de que funciona bien. Porque si no, empiezo a arrastrar cosas y después hago algún cambio en la fórmula inicial y se me olvida arrastrarlo porque ya lo vi. Es más fácil cometer errores de ese tipo, ¿verdad? Entonces, siempre tratamos de hacer la fórmula primero. Ya teniendo aquí este plazo en días, entonces aplicamos la fórmula. ¿Qué me decía la fórmula? Que voy a multiplicar el monto principal por la tasa, que tengo aquí, por el plazo, que es lo que me está calculando este día es 360, y eso lo divido por 360. Y entonces ahí ya sí tengo los intereses que está ganando este certificado específicamente. ¿Ok? Entonces, acá, recordar, necesito referencias relativas, porque yo quiero que donde yo arrastre la fórmula, en este se esté trabajando con estas fechas, se esté trabajando con estos montos, ¿verdad? Entonces así vean cómo va variando de uno a otro, por eso tengo la referencia relativa. ¿Alguna pregunta con este? Déjenme ver si hay algo en el chat, ¿no? Ok, entonces continuamos. Siguiente ejercicio. Ahora me dice, posiciones en la columna estado y asígnele a cada celda mediante las funciones condicionales sí el valor vencido cuando la fecha de vencimiento sea menor a la fecha de corte, el valor por vencer cuando falten 10 días o menos para su vencimiento, o el valor activo si faltan más de 10 días para su vencimiento. Entonces, acá esta es la columna estado, aquí es donde vamos a poner eso. La fecha de vencimiento la tenemos en la columna K y obviamente cambia para cada certificado. Sin embargo, la fecha de corte es esta celda, la celda E2, a la cual yo ya le había puesto nombre. Yo le había puesto fecha corte. Entonces, yo puedo hacer referencia por E2 o por fecha corte, siempre va a llegar acá. Recuerden que cuando tenemos el nombre de una celda, en cualquier hoja del archivo a la que yo haga referencia a ese nombre, vas a ver que es de la hoja obligaciones la celda E2. Entonces, esos nombres, les recuerdo, me ayudaban a hacer referencias absolutas a celdas. Vamos a pasar un poquito al Word para trabajar la parte del algoritmo que tenemos que resolver. Este es el ejercicio 1C. Y entonces, déjenme insertar esto. Acá, más o menos así. Vamos a hacerlo como lo hicimos la vez pasada, ¿verdad? Que tenemos unos en lenguaje natural y que tenemos otro en pseudocódigo. Entonces aquí ponemos código para ir acostumbrándonos a hacer siempre esta parte del algoritmo que, como les digo, es muy importante, sobre todo para cuando estemos trabajando en Visual Basic. Entonces, el primer paso, ¿qué es lo que necesito según esto? Ir a verificar, ¿verdad? ¿Cuál es la fecha, perdón, aquí, de vencimiento? Y tengo también que tener la fecha de corte. Entonces, yo digo en el paso 1, ¿verdad? Solicitar o identificar, más bien, identificar fecha de corte. El segundo paso tendría que ser identificar la fecha de vencimiento del CDP. Así que ya tengo esas fechas identificadas, ¿qué es lo que corresponde hacer? Entonces, nuevamente aquí me dice, el estado va a ser vencido cuando la fecha de vencimiento sea menor a la fecha de corte. Les recuerdo acá, las fechas internamente se almacenan como un número. Entonces, yo puedo hacer una comparación matemática. Yo puedo decir, el 20 de agosto es menor al 26 de agosto y eso va a ser verdadero. Esa es una condición booleana, valor falso, verdadero. Entonces, yo puedo trabajar así mismo con las fechas. A partir de eso, ¿verdad? Los valores más grandes van a ser los valores más a futuro, ¿verdad? O más recientes. Los valores más chiquititos van a ser los valores más viejos, más históricos. Entonces, yo puedo hacer la comparación, ¿verdad?
si la fecha de vencimiento es menor a la fecha de corte, entonces el estado es vencido. Ojo acá, ¿verdad? Este es un valor que yo le voy a dar a la celda. Como es un valor de texto, yo lo voy a escribir entre comillas, ¿verdad? Aquí, digamos, esto lo puedo utilizar igual en el algoritmo, pero en el Excel es muy importante que usen esas comillas, porque si no, no va a entender que es vencido. Va a buscar una celda que tenga ese valor y no la va a encontrar. ¿Ok? Así que yo hago eso, ¿verdad? Ya tendría el primero. Pero, ¿qué sucede? Si la condición no es cierta, esta que puse acá, yo tengo que hacer otra validación. Entonces yo tendría que decir, ok, si no sucede, entonces, si la fecha de vencimiento, porque ya sabemos que la fecha de vencimiento es posterior a la fecha de corte, si no hubiera entrado en la primera condición, es 10 días o menos mayor que la... No, podemos hacerlo diferente. Vamos a hacerlo así diferente. Entonces, calculamos, más bien, calculamos la diferencia de días entre la fecha de vencimiento y la fecha de corte. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo 26 de agosto menos 20 de agosto, el resultado va a ser 6 días. Entonces voy a tener esa cantidad de días que el término con el que estoy haciendo la comparación para establecer el estado es la cantidad de días, ¿verdad? Entonces por ahí ya me sale. Calculamos la diferencia de días entre la fecha de corte. Y aquí yo digo, ¿verdad? Ya aquí estoy dentro de otro if, ¿verdad? Si la cantidad de días es menor o igual a 10, entonces el estado es por vencer. ¿Okay? Ahí tengo otra instrucción, perdón. Este es el paso 5. Y aquí pongo el último paso que sería, si no se cumplió ninguna de las dos condiciones anteriores, el estado es activo. Entonces, esta es la explicación con el algoritmo de lo que allá decía en el texto. Aquí voy haciendo las instrucciones. ¿Cómo lo hago en corte? Perdón, en pseudocódigo. Yo aquí diría, fecha de corte va a ser igual, ¿verdad? Le voy a asignar ¿cuál valor? Lo que tengo en la celda E2, ¿cierto? Esa está ahí. La fecha de vencimiento, vean que cuando ya hablo en pseudocódigo, soy un poquito más específica de en qué lugar estoy ubicando esos valores para poder después escribir la instrucción en forma normal. La fecha de vencimiento. Ya ni sé dónde está el cursor, ya, ahí lo vi. A ese le asigno lo que haya en la columna, ¿cuál era la columna? La K. Ahí tengo eso. Entonces, ahora vengo con el condicional. Para el condicional, acuérdense que utilizamos la cláusula, la palabra if, ¿verdad? Entonces, yo aquí le digo, si fecha de vencimiento es menor a fecha corte, esto lo uso igual, como les digo, como si fuera matemático. Entonces, ¿qué es lo que yo digo que tengo que hacer? Decir que el valor de estado va a ser igual a vencido, ¿cierto? Esa es la primera. Si no sucede que la condición fue falsa, es decir, yo pongo un else, entonces tengo que ir a hacer estas otras instrucciones.
calcular la diferencia de días. Entonces, digamos, yo puedo decir que tengo una variable días a la que le voy a asignar la diferencia que hay entre fecha de vencimiento menos la fecha corte. ¿Ok? Entonces, aquí tengo esta instrucción. Manteniéndome en el else, ¿verdad? Porque siempre es solo si no se cumplió la primera condición. Entonces, yo vendría acá y hago esto. Si la cantidad de días, entonces aquí yo pongo if días es menor o igual a 10. Entonces, en este caso, yo diría que estado es por vencer. Si no se cumple esta otra condición, aquí yo pondría else, en este caso, estado sería activo. Entonces vean, aquí está el lenguaje natural, ahí está en pseudocódigo. Como les digo, como les quede más cómodo, ¿verdad? Pseudocódigo, recuerden que sí está más cercano a lo que serían las instrucciones de programación, pero cualquiera de los dos es válido para establecer el algoritmo. ¿Queda el algoritmo claro? Sí, déjenme ver, ¿no hay dudas? No. Profe, Ajá. una pregunta. ¿Se puede volver un poco a la hoja de Excel? Es que me parece que vi una cosa que quizá... es que me parece que el cálculo de intereses está mal, porque dividió la fórmula dos veces por 360, si no me equivoco. Sí, solo una vez. ¿Solo una vez? Sí, no, Ese aquí pero dice, ajá. es decir, sin el último 360, porque ya lo hizo con días 360. Es que los No, intereses... días me calcula el plazo, la cantidad de días. Ajá, Esta es la exactamente. fórmula. Entonces, con días 360, yo calculo este plazo. Ah, Y entonces, adicionalmente, tengo que dividirlo por 360. pero en ese primer caso es un año exactamente, ¿no es así? ¿Cómo? Es un año el plazo, si El no me primer equivoco. caso, no, son 3 Ah, años. son 3 años. Ok, ok. Del Gracias, gracias. 2017 al 2020, sí. Sí, sí, es que estaba un poco confundido porque, sí. Ok, no, no, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Gracias, profe. Ok. ¿Alguien más, no? Profe, ¿Sí? sí, con el algoritmo, es que Ajá. en el paso 4, digamos, esa resta, no entendí por qué era que se hacía de esa manera. O sea, no Porque, entiendo de cómo ajá, funciona la resta, digamos. sí, porque lo que les decía, ¿verdad? Yo puedo, si quiero calcular la cantidad de días que hay entre dos fechas, yo puedo decir, bueno, al 26 de agosto le resto el 20 de agosto, ¿cuál es la cantidad de días que me quedan? 6, ¿cierto? Te queda, digamos, la diferencia que hay entre las dos fechas que te estoy dando, 20 de agosto y 26 de agosto, son 6 días. Entonces yo puedo hacer la fecha, es más, hagámoslo así, tal vez para que te quede más claro. Vamos a ponerlo aquí en formato fecha. Ahí no importa cuál fecha. Entonces digamos que yo aquí pongo 26 de agosto, ¿verdad? Y aquí yo pongo 20 de agosto. Estos son dos fechas. ¿Cuántos días hay de diferencia entre estas dos fechas? 6, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir acá, digamos, esta fecha a esta le resto esta fecha y me quedan 6 días. Como yo necesito para esta fórmula verificar si lo que hay entre la fecha de vencimiento y la fecha de corte son 10 días o menos, yo puedo hacer la resta, ¿verdad? Y entonces ya tengo esa cantidad de días para hacer la comparación. Pero ¿te queda claro lo de por qué la resta? Sí, Son, profe, sí, ahora ahora sí. sí. Porque acuérdate que son valores numéricos. Si yo cambio estos dos valores por un formato numérico, eso es lo que me pone. ¿Ves? Ese es el valor interno de la fecha. Cuando yo le doy formato fecha, me lo pone como fecha. Pero entonces, como al ser números, puedo hacer restas, puedo hacer sumas de las fechas. Ok, muchas gracias. Ok, con gusto. Vamos a quitar esto. Ok, estábamos acá. Entonces, ya teniendo ese algoritmo, ¿verdad? Que ya lo tenemos acá.
Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Tengo que utilizar una función condicional para poder hacer esas comparaciones, ¿verdad? Entonces, la función condicional se llama sí. Así nomás, sí. Y yo lo que hago es que voy poniendo los parámetros conforme la vaya necesitando. Vamos a hacerlo nuevamente con esta para que salga el asistente y lo vayan viendo. Usualmente el sí lo tenemos aquí entre las más comunes, ¿verdad? Aquí está, vean qué es esto. Me dice que tengo una prueba lógica, que acuérdense que es la condición que va a ser validada, cuyo resultado debe ser falso o verdadero. El segundo parámetro es el valor que va a tener la celda donde estoy poniendo la fórmula si la prueba lógica me da el valor de verdadero. Si la prueba lógica me da valor falso, entonces el valor que va a tener es este tercer parámetro. El valor si es falso. Eventualmente yo puedo no poner el valor falso, pero entonces me va a poner la palabra falso, ¿verdad? Porque es el resultado de la comparación. Entonces vamos a ir a hacer esto. Y entonces aquí ya tenemos el asistente con los parámetros. Me dice, ¿cuál es la prueba lógica? Bueno, la primera prueba lógica que dijimos es esta. Si la fecha de corte, ya aquí yo tengo ubicados, ¿verdad? El valor de 2 y la columna acá. Entonces, digamos, no tengo que hacer una operación en Excel específica para eso, sino que voy a acceder directamente a las celdas. La primera condición es si la fecha de vencimiento es menor a la fecha de corte. Entonces, yo lo pongo acá. Tengo que ver esta. Ahí. Si la fecha de vencimiento, que es esta, es menor a la fecha de corte. ¿Ok? Vean que aquí ya me va dando el resultado. En este caso me dice que es falso. Si nosotros vemos, el 9 de mayo efectivamente va después del 31 de diciembre. Entonces, no es menor. Pero aquí me va dando el resultado. En el caso de que esto sea cierto, dijimos que el estado va a ser vencido, ¿cierto? Entonces, yo aquí escribo vencido. En este caso, cuando uso este asistente, no tengo que poner las comillas, pero si lo pusiera directamente aquí, si lo estuviera escribiendo ahí directamente, sí tendría que ponerlas. Dejémoslo así por el momento para que vean, no le voy a poner nada en falso, entonces vean, el resultado que me pone es falso, porque esta condición, al ser falsa y no haberle escrito el valor si no se cumple, me escribe esto, ¿ok? Entonces vean que ahí tengo la primera parte. Si la fecha de vencimiento es menor a la fecha de corte. Ahora, según el algoritmo, ¿sí, Melanie? Profe, cuando uno escribe en la compu, uno tiene que escribir la raya baja, que usted escribe en el pseudocódigo. No necesariamente. Solo si ese es el nombre que vos le asignaste a en este caso a la celda. En este caso ves que yo lo que le puse fue fecha corte, ¿verdad? Pero yo podría ponerle a esta prueba 1, así. Entonces, si lo escribo así, respetando el nombre, siempre que voy a referirme a esta celda, tendría que escribirlo con el guión bajo y el 1. Pero solo si yo lo uso así. En este caso, yo lo pongo como variables de memoria eventuales, como les digo, porque cuando estamos trabajando con variables de memoria, yo no puedo utilizar nombres que tengan espacios en blanco. Entonces, uno se acostumbra a hacerlo así. Pero puedes poner allá otro nombre diferente. Lo que es importante es que entendas la relación entre lo que está escrito aquí en pseudocódigo y los valores que estás escribiendo allá y que, sobre todo, que la computadora entienda cuál es la celda en este caso a la que estás accediendo. Entonces, ahí sí tiene que ser el nombre exacto, tal como lo escribiste en el Excel en ese caso. Yo aquí puedo escribirlo como quiera en el pseudocódigo, pero el Excel no va a entender el pseudocódigo. Entonces, hay que escribir los nombres allá tal y como los pusiste. Vamos a ver acá, me dice... Ok, profe, gracias. Ok, ya les enseño, sí, la fórmula, la del if, me imagino, ¿verdad? Esta, acá. Ahí está. Entonces, ahí la tengo, ¿verdad? Acordándonos de que esta fecha corte ya es una referencia absoluta. Entonces, aunque yo arrastre la fórmula hacia abajo, siempre va a acceder a la celda E2. Entonces, no tengo que preocuparme por poner el dólar que les había mencionado antes. ¿Ok? En este caso, sí, la referencia es absoluta. Entonces, ahora me dice acá, si no se cumple esa condición, esto es lo que hay que hacer. De aquí en adelante, ¿verdad? Es lo que hay que hacer
si esta comparación es falsa. ¿Y qué es esto? Aquí tengo otra comparación, ¿verdad? Yo no voy a utilizar en Excel una variable de memoria adicional que se llame días, porque Excel no es un lenguaje de programación, no me permite hacer esto. Esto sí lo haría directamente cuando estemos programando. Pero entonces yo lo que puedo hacer también es decir, bueno, como en Excel no puedo tener una variable de memoria, yo voy a quitar esta instrucción y más bien la voy a poner aquí. Si la fecha de vencimiento menos la fecha de corte es menor o igual a 10. Entonces, eso sí me lo permite Excel y sí tengo una función en Excel que me permita hacer esto, ¿verdad? El if, la condición, el valor si es cierto, el valor si es falso. Entonces, así lo puedo trabajar. Entonces, teniendo esto en consideración, yo me vengo acá y yo digo, ok, si la primera condición es falsa, yo tengo que hacer una nueva validación. Entonces, aquí voy a escribir una nueva función si. Y abro paréntesis para empezar a escribir los parámetros de esa nueva condición. Dijimos que íbamos a decir, si la fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces aquí le pongo, ¿verdad? Fecha de vencimiento menos la fecha de corte es menor o igual a 10. Esa es la condición que vamos a validar, que fue lo que vimos aquí en el algoritmo. Fecha de vencimiento menos fecha de corte, menor o igual a 10. Ojo que aquí sí tienen que poner menor o igual a 10, ¿verdad? Porque dijimos 10 días o menos. Si dijéramos menos de 10 días, entonces sí tendría que ser menor a 10. Si esto sucede, dijimos, el valor, vean que como aquí lo estoy escribiendo en la tira de la fórmula, aquí sí tengo que poner las comillas. Ese es el valor. En el caso de que ya esta condición no se cumpla, o sea, no se cumplió ni la primera ni la segunda, entonces dijimos, el valor va a ser activo. Ojo acá, siempre la primera función que yo escriba, los parámetros empiezan con paréntesis negro. Si abro otra función, en este caso me pone que todo es rojo, entonces aquí vean que este paréntesis es rojo para indicarme que pertenece a esta función. Siempre el último paréntesis tiene que ser de color negro. Si yo aquí abriera otro condicional, es más, hagamos, solo para que lo vean. Si yo aquí pusiera otro, vean que ese ya me lo cambia a azul. Entonces, azul, yo tendría que cerrar el rojo y tendría que cerrar el negro. Entonces, siempre vayan teniendo cuidado con eso para evitar problemas. Este lo voy a quitar. Y este lo voy a quitar, eso era solo para que lo vieran. Pero entonces, acuérdense que siempre tienen que cerrarse en el mismo orden. Ya aquí tengo lista la función y es lo que me pone. Dice que está activo, entonces yo digo, bueno, puedo hacer la revisión. El 9 de mayo, sí, efectivamente, son mucho más de 10 días con respecto al 31 de diciembre. ¿Verdad? Entonces, efectivamente es activo. Y acá puedo hacer las pruebas. ¿Verdad? Ahí arrastro la fórmula. Este está vencido. Sí, claro que está vencido porque se venció el 21 de diciembre el 19 y este era el 31 de diciembre. Entonces sí está vencido. Este dice que está por vencer el 4 de enero. Claro, son 4 días de diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha de corte. Está por vencer. Y así puedo ir revisando cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Acuérdense de ir salvando también. Okay, si no hay consultas, vamos a proseguir. Ahora me dice, pasémonos a la hoja tazas, cambie el estilo de las celdas tal como se especifica. El rango B4 a C4, un estilo de encabezado con centralizado horizontal. El rango B5 a C11, un estilo 60% de énfasis con el mismo color del encabezado anterior y con una centralización horizontal. Entonces vamos a la hoja tazas, ¿verdad? Dijo de la B4 a la C4 es esta, y los estilos los tenemos de este lado. Dice que es un estilo encabezado. Entonces yo puedo, aquí tengo un encabezado, aquí tengo otro encabezado, ¿verdad?
Esos son los dos que hay, o bueno, podría ponerle como tipo título también, cualquiera de esos. Acuérdense que aquí, a menos que yo les ponga exactamente cuál, pueden escoger cualquiera. Digamos que es ese. ¿Ok? Y que lo vamos a centralizar horizontalmente, que es con respecto al ancho de las columnas. Ahí lo tengo. Y estas otras me dicen que también lo voy a centralizar horizontalmente, lo puedo poner de una vez, y que más bien tiene que ser el énfasis, 60% de énfasis con el mismo color. Como esto es azul, entonces el mismo color, tengo que buscar un azul. Ay. Es que entre el menú este y acá. 60% de énfasis, aquí está, ese sería el del azul. Ahí está. Eso es solo para que vean cómo se hace, que ahí están esos estilos, que pueden escogerlos. Si por alguna razón no quieren pensar mucho en formatos o cosas así, sino que algo predefinido. Eso no tiene mayor dificultad. Ejercicio que sigue. Dice ahora, vuelva a la hoja obligaciones y colóquese en la columna tipo de tasa. Y utilizando la función buscar V, asigne a las celdas de dicha columna la descripción de la tasa. Está en la hoja tasas en la columna C, con base en el valor establecido en la columna tasa. ¿Eso qué quiere decir? A veces eso es complicado de escribir el ejercicio, pero básicamente lo que yo quiero es que aquí me aparezca, en esta columna, uno de estos nombres. ¿Con base en qué? En este porcentaje y la comparación que hay aquí, ¿verdad? Compararlo con este porcentaje. Eso es lo que necesito hacer. ¿Okay? Entonces, si aquí dice 18%, ¿aquí qué debería aparecer? Pues aquí me fijo, tiene que aparecer preferente 2. Y así para cada uno de los casos. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, esta función que ahí mencionamos, ¿verdad? Que se llama buscar V, se llama así porque es una búsqueda vertical. ¿Qué quiere decir vertical? Que yo le voy a dar un valor, le voy a dar un rango de celdas y va a ser una búsqueda de arriba hacia abajo. ¿Ok? En este caso, por estas celdas de la B5 a la B12, 11, perdón, va a ir a buscar el valor que yo le dé. ¿Y cuál es el valor que le voy a dar? Le voy a dar esta tasa. ¿Ok? Entonces, esa función buscar V tiene varios parámetros, tiene 4, ¿verdad? Lo que tienen que recordar es, por un lado, siempre tengo que trabajar con una matriz de valores. En este caso, la matriz va a estar compuesta por estas dos columnas. Una donde está el valor que voy a buscar, que siempre el valor que voy a buscar tiene que estar en la primera columna de la matriz. ¿Ok? Eso es lo primero que es muy importante. Segundo, para efecto del uso de esta función, yo hablo de columnas como un número. No me interesa si es la B, la C, la D, la AA, la XY, no importa. Me interesa el número. Entonces, siempre que yo selecciono una matriz donde están los valores, la 1 es el valor que voy a buscar, la 2 es la que sigue, la 3 es la que sigue. En este caso, yo quiero que me devuelva el tipo de tasa, que sería la segunda columna de la matriz que le estoy dando. Entonces, yo tendría que poner en ese parámetro el número 2. Si aquí, por alguna razón, yo tuviera más columnas, por ejemplo, así, y yo quiero que me devuelva este valor, la matriz tengo que marcarla como que es todo esto. Siempre la primera columna, el valor que voy a buscar, pero cuando le digo cuál valor quiero que me devuelva, tendría que decir 1, 2, 3, 4, la columna número 4. ¿Ok? Que les quede eso claro porque muchas veces me confunden y me dicen, profesora, le pongo E, por ejemplo, y no me lo acepta. No, no te lo va a aceptar porque con respecto a la matriz es el número de columna de esa matriz. ¿Ok? Entonces tengo el parámetro que estoy buscando, la matriz, el valor y tengo otro asunto. El último parámetro de esta función lo que me dice es si la matriz está ordenada. ¿Pero con cuál criterio de ordenamiento? Con respecto al valor que yo estoy buscando. ¿Ok? Entonces, yo le digo verdadero si estoy buscando por número de tasa y está ordenado por número de tasa. En este caso es cierto. ¿Por qué le digo verdadero? Porque hace un poquito más eficiente la búsqueda. Si yo le dijera voy a buscar el 14%, ahí. Esto es lo que estoy buscando.
Ella llega y va a leer primero el 13, después lee el 15. Como yo le dije que sí está ordenada por este valor, entonces dice, ok, está ordenada y el 15 va después del 14. Entonces yo dejo de buscar, porque ya yo sé que como está ordenada, no va a estar en el resto. Entonces, esa es la diferencia. Si yo le dijera que no está ordenada, va a venir a buscar ahí en todas las filas hasta llegar al final para ver si encuentro el valor. Eso me serviría si yo tuviera algo así, ¿verdad? Digamos que estos son los porcentajes. 15, 12, 27, 10. Entonces, digamos que yo tengo, si aquí estuviera buscando el 12, entonces aquí ya no le importa pensar que encontró el 20 y que el 20 va después del 12, no. Como le dije que no está ordenada, le puse falso ahí, entonces va a ir buscando uno por uno hasta que lo encuentre o hasta que llegue al final. Por eso es que es muy importante que podamos identificar si está ordenada por el valor de búsqueda, que siempre es el de la primera columna. ¿Ok? Entonces esto lo voy a quitar de acá, esto lo voy a quitar de acá, y esta la voy a quitar para dejar el archivo como tenía que ser. Ahí. Ya sabiendo esto, entonces vamos a venirnos acá. Ya les dije cuál es la función que vamos a utilizar, que se llama buscar v. Entonces, ubíquense aquí, le damos fx y le ponemos buscar v. Ahí está. Entonces ven, busca en la primera columna de la matriz que le voy a dar un valor y devuelve para la misma fila donde encuentre el valor de la columna que yo le diga. Y tiene estos cuatro, el valor buscado, la matriz, el indicador de columnas o el rango, ¿verdad? Vamos a darle a aceptar. Entonces, en este caso, siempre empezamos con uno solito, ¿verdad? Para este, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Dijimos, el valor de la tasa. Es lo que va a ir a buscar allá. ¿Cuál es la matriz, tabla o rango, como quieran decirle, en la que va a ser la búsqueda? Acuérdense que aquí ponemos desde donde está el valor hasta donde está lo que yo quiero que me devuelva, que en este caso son estos. Aquí no incluyo los encabezados, digamos, tasa y tipo no los incluyo, porque si se los incluyo, ella va a ir también a buscar y a comparar con esos valores. Y si le digo que está ordenada, por ejemplo, podría generarme errores que realmente no existen. El indicador de columna, dijimos, ¿cuál es la columna? Bueno, pasémonos aquí otra vez. Lo que yo quiero que me devuelva es esto, que es la columna 2 de la matriz que yo le di. ¿Sí, Adrián? ¿Qué pasa si, digamos, en la tabla hubiera, digamos, la tasa, después una columna con otro valor y después propiamente el tipo? ¿Hay una forma de seleccionar como solo esas dos líneas? No, es lo que te decía, digamos, yo podría hacerlo así. Digamos que aquí insertamos lo que sea. Y aquí puede haber valores, no importa. Lo que yo haría en este caso es que igual le digo, el buscar V, igual yo le digo que voy a buscar esto. Cuando digo la matriz, acá me vengo, siempre selecciono desde el que voy a buscar hasta el que quiero desplegar, pero en este caso yo le tendría que decir que la columna es la 4, ¿ok? Entonces aquí, aquí yo le pongo que sería la cuarta columna. Y aquí en este caso, ¿verdad? Vean que aquí podemos encontrarlo, por defecto está ordenado, el valor es verdadero. Vean, aquí lo dice, si lo omito es que es verdadero, está ordenado. Si quiero que busquen todos los valores porque no está ordenado, le doy el falso. Y aquí lo hago así, ¿ves? Y ahí está. Entonces, ¿ves? La diferencia entre si hay más valores en medio de lo que estoy buscando y de lo que quiero poner es el número de columna de esta matriz que yo tengo que poner como parámetro. En nuestro caso, esto no debería existir. Lo voy a eliminar, ¿verdad? Entonces, acá, obviamente aquí ya hay un error porque solo estoy marcando estoy buscando más valores, pero yo le digo, no, lo que quiero es más bien la columna 2 de la matriz que tengo. Y ya ahí me lo vuelve a encontrar. ¿Queda claro? Sí. Sí, muchas gracias. Ok. Déjenme un momento, voy a cerrar una puerta porque están cortando el zacate donde los vecinos y por lo menos para mí hay mucha bulla. Ya ven.
Listo, ya estoy acá de nuevo. Entonces, ahí ya tengo esa y yo digo, bueno, el 13% efectivamente es corriente A. Si yo le pusiera el 19, debería ser preferente 3, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer la prueba aquí. 19 es preferente 3. Si fuera 20 es la especial, me parece. ¿Ve? Entonces yo digo, si los está encontrando, ¿verdad? Entonces aquí yo le puedo, ya así que la pruebo, podría arrastrar la fórmula, ¿cierto? Entonces vean lo que Profe, pasa. ¿Ah? ¿Sí? ¿qué fue lo que usted seleccionó en argumentos de función? Voy, ya le digo, en la última parte del que dice indicador de columnas. El número de la columna, de la matriz. Acuérdate que yo aquí le digo cuál es la matriz donde voy a buscar, ¿verdad? Le estoy diciendo que es en la hoja tasas de la columna B5 a la C11, que es esto que tengo acá. El indicador de columna me dice, de esto que yo seleccioné, ¿qué número de columna es la que quiero devolver el valor? Esta es la columna 1, esta es la columna 2. Entonces le pongo la 2 porque lo que yo quiero que me devuelva es lo que está aquí en donde dice tipo de tasa. Por eso les decía, si aquí hubiera otra, ¿verdad? Yo tendría que seleccionar en la tabla todo esto. Pero a la hora que digo cuál columna me va a devolver, tendría que decir que la 3, porque esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3, y lo que quiero que devuelva es esto. ¿Queda claro? Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces esto lo vuelvo a eliminar. Ok, entonces, ya habiendo probado esto, yo lo puedo arrastrar, ¿verdad? Pero vean lo que me pasa. ¿Alguien sabe por qué me pasa eso? Esto ND significa no disponible el resultado. No se encontró. Lo que yo andaba buscando no se encontró. Que uno podría decir, bueno, ¿por qué no lo encuentras? Y aquí sí lo encontró. Este 13 es igual a este 13. ¿Por qué no lo encuentra? ¿Alguien sabe por qué? Perfecto. Ajá. Me parece que es porque, digamos, como no se fijan los valores de la matriz, se va moviendo hacia abajo en las filas. Bueno, en filas y columnas, creo. Exactamente, eso es. Ojo que acá, en la primera, yo estoy diciendo de la celda B5 a la C11. Yo estoy leyendo aquí. Sin embargo, cuando yo arrastro por no haber hecho la referencia absoluta, aquí yo estoy buscando de la B6 a la C12. Entonces viene a buscar el 13, pero lo viene a buscar en esta matriz que estoy señalando yo. Entonces ya el 13 no está ahí. Si lo vuelvo a arrastrar, lo que va a hacer es que va a buscar aquí. Y así sigue hasta que va a haber un momento en el que está buscando aquí. De ahí la importancia de que yo sepa hacer la referencia absoluta. Entonces, yo aquí lo que tendría que hacer es decir, ups, bueno, esta referencia es absoluta. Entonces, como esta referencia es absoluta, yo le pongo, quiero fijar tanto la columna como la fila, las dos cosas de la matriz. Porque no importa si yo voy a arrastrar la fórmula a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, siempre tiene que buscar los valores en la misma matriz. Entonces, lo hago así. Y ya con solo que ya la fijé, la vuelvo a replicar y ya ahí me las encuentra todas. Porque siempre, siempre, siempre va a estar buscando aquí, que es lo que yo quiero que haga. ¿Ok? ¿Queda eso claro? ¿Ok? Espero que sí. Profe, ¿podría repetir otra vez cuando la fija? Es que estaba en el documento. Voy a deshacer aquí. Lo tengo acá, ¿verdad? Entonces, fijar es poner, bueno, aquí yo lo que hice fue F4. Si tienen la tecla la función, la FN, es FN con F4, ¿verdad? Para fijarla. Esa es una forma más rápida. La otra es que pongan el dólar antes de la columna y el dólar antes de la fila. Cualquiera de las dos les va a funcionar igual. Lo importante es esto, que en este caso estoy fijando tanto las columnas como las filas para la primera celda de la matriz que estoy dando y para la última. Que siempre, siempre queden fijas, porque si solo fijan una, la otra sí se va a correr. Entonces igual tendrían el problema. Así que ya la tengo aquí, le doy el Enter y luego replico o arrastro la fórmula para todos.
Y ya ahí está. ¿Ok? Continuamos. Ahora vamos a irnos a este resumen de certificados de depósito a plazo. Esa es la otra hoja, la que teníamos, esta final, que como su nombre lo dice, pues es un resumen de todo, ¿verdad? Me dice, primero cambia el formato de las celdas, asigna un estilo encabezado 1 a las celdas A1 de 1. Entonces, A1 de 1, el estilo, venimos acá, encabezado 1 creo que es este. ¿Es este? Sí, este. Ese es el encabezado. ¿Verdad? ¿Y qué más? Nada más. Voy a ponerlo centrado porque a mí me gusta ahí, aunque no lo diga. Asigne un estilo salida al rango de celdas A6 de 6. Entonces, A6 es esta, de 6 hasta acá. Un estilo de salida para resultados totales pueden poner cualquiera de esos. Total, digamos que como ahí dije salida, voy a ponerle este mismo que está ahí. ¿Okay? Y me dice a los rasgos de celdas B2, B6 y D2, D6, asignarse un formato de moneda con el símbolo colones y 2 números decimales. Entonces, B2 a B6 son estos. Vean que aquí está en general. Me vengo, quiero que sea una moneda. Bueno, para poder ingresar acá, si no tuvieran el colón como moneda seleccionada de antemano. Ahí está, con 2 decimales, el símbolo de colones, igual con esta parte del promedio. Entonces lo hacemos igual. Si lo tuvieran, ya, bueno, este es de contabilidad. Bueno, pero este es de contabilidad. Que no comprendo bien, no me he puesto a pensar, a buscar más bien cuál es exactamente la diferencia. Ahí lo tengo como moneda, digamos, ya me saldría así, ya me saldría bien. Después me dice, eso es la parte de formato y ya con esto vamos a terminar esta segunda práctica. Dice, calcule los montos correspondientes a los CDPs, a los certificados de la siguiente forma. Aquí dice, bueno, a cada celda del rango de este B2 a B5, lo que necesito hacer es venir a la hoja obligaciones, verificar, digamos, si la frecuencia de pagos, en este primer caso, si es mensual. Para todos los que sean mensuales, voy a sumar los montos principales. Y así que los leí todos y sumé todos los mensuales, el resultado lo escribo acá. En este caso hago lo mismo, voy a ir a sumar los montos principales, pero solo para los que tengan frecuencia de pago de tipo trimestral. En este sumo todos los que sean anuales y en este sumo todos los que sean al vencimiento. Entonces, yo voy a ir a sumar los montos en todas estas, pero con una condición, que la frecuencia de pago sea igual a lo que tengo acá. ¿Ok? Entonces, tenemos una función que es una suma condicional. Solo sumo un grupo de valores si hago una comparación de otros valores y el resultado es verdadero. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajarlo acá. Esa función se llama sumar sí. Aquí, bueno, aquí ya yo la tengo. Si no la tienen ahí, pongan sumar punto sí. Y ahí les va a aparecer. Hay otra que se llama sumar sí conjunto, pero esa después vemos cómo se trabaja. Bueno, en resumen, sumar sí, yo tengo una condición que si es verdadera se suman los valores. Sumar sí conjunto me permite establecer varias condiciones y solo si todas las condiciones se cumplen, se hace la suma. Entonces vamos a darle aquí a aceptar. Es que parece que el jardinero me está persiguiendo. Voy a cerrar otras ventanas. Ya. Ok, entonces, esta función tiene 3 parámetros. El primer parámetro es el conjunto de celdas de Excel en donde yo voy a ir a revisar la condición.
Como lo que yo estoy revisando en este punto es la frecuencia del tipo de pago de los intereses para los certificados, el lugar a donde yo voy a ir a revisar la condición es en la hoja obligaciones. Entonces me paso aquí a la hoja obligaciones y lo necesito aquí, en estos valores. Ojo que acá yo estoy marcando los valores que realmente son de los CDPs, ¿verdad? Esto es, en esta parte, frecuencia de intereses, es donde voy a ir fila por fila a revisar si cumple con la condición. ¿Cuál condición? Ese es el segundo parámetro, es el criterio. Yo necesito verificar si lo que hay aquí es igual a lo que tengo en esta celda que está acá. Esta es la primera, ¿verdad? Cuando yo arrastre la fórmula para abajo, va a comparar con trimestral, con anual o con vencimiento. Si se cumple que lo que hay en estas filas es igual a lo que tengo en esta celda, entonces, ¿qué es lo que tengo que sumar? Ese es el tercer parámetro. Lo que tengo que sumar, dije que son los montos principales, que también los tengo en la hoja obligaciones. Entonces yo le vengo aquí y le digo, si eso es cierto, sumo el monto principal. ¿Ok? Y le doy a aceptar. Entonces, ahí tengo el total de los montos de los certificados, solo para los que son mensuales. ¿Ok? En este caso, yo voy a arrastrar la fórmula, ¿verdad? Para que después me compare, como les digo, con trimestral, anual y vencimiento. Pero acuérdense que al arrastrar la fórmula, también voy a arrastrar las referencias donde yo estoy leyendo. Y yo no quiero arrastrar las referencias. Yo quiero que siempre lea desde la fila 6 que tengo acá hasta la fila que tengo aquí, que es la 35. Esas son las que quiero leer. Entonces, primero tengo que fijar esas celdas, ¿verdad? Con el dólar. Tanto las del lugar donde voy a hacer la verificación como los valores que tengo que sumar. ¿Ok? Entonces ahí ya queda fija. Estos son los montos para los CDPs mensuales y donde yo arrastro acá, aquí estos son los montos para los que son trimestrales, porque vean que aquí yo no fijé esta referencia precisamente para que vaya cambiando. En este caso es a 3, aquí va a ser a 4, aquí lo tengo, ¿verdad? Y este va a ser a 5. Entonces viene acá nuevamente, compara esto, digamos, si es vencimiento, suma este monto y lo deja aquí. Al final, el resultado de las sumas de todos los CDPs que coincidieron con este tipo de pago. ¿Una pregunta? ¿No? Ok. Eso es ahí. Ahora me dice, en el rango C2 a C5, lo que voy a hacer es escribir la cantidad de certificados que cumplen con esta misma frecuencia de pago. Entonces, hay una función muy parecida a esta que se llama contar sí. Donde contar sí, la única diferencia es que tenemos que decirle a dónde va a ir a hacer la revisión, que sería nuevamente aquí en frecuencia de pagos, y con qué valor lo voy a comparar, que es este que está aquí. Para cada una que encuentre le va a sumar 1, entonces nosotros no tenemos que decirle que tiene que sumar, sino que ella simplemente va contando todos los que coincidan con esa condición. Entonces yo puedo venirme acá a decirle contar sí, que vean que de hecho aquí lo tengo. Igual si no lo encuentran ahí, no lo tienen a mano, contar punto sí. Vean que aquí solo tiene esos dos parámetros, ¿verdad? En dónde voy a buscar la condición y cuál es la condición, el criterio con el que voy a verificar. Le doy a aceptar y entonces digo, ok, el rango nuevamente va a ser este. Aquí vengo a buscar, a comparar el tipo de frecuencia de pago. Con respecto a cuál criterio, que sea igual a lo que tengo aquí, ¿verdad? Ahí, en este caso tengo 19. Nuevamente tengo que fijar las celdas de donde voy a ir a comparar la frecuencia de pago. Ahí les pongo el dólar. No fijo este porque tiene que ir cambiando cuando yo arrastre la fórmula acá. Y este es el resultado. ¿Ok? Profe, ¿qué puso en rango y en criterio?
En rango, igual, ¿verdad? Como lo que estoy comparando siempre es con la frecuencia de tipo de pago, puse esto que está acá. Desde aquí hasta aquí, porque para cada certificado tiene que venir a comparar esa frecuencia de tipo de pago. Ese es el rango. ¿Cuál es el criterio? Que entonces solo me va a contar si el valor de esa celda es igual al que tengo aquí. Aquí te dejo la fórmula para que la veas. ¿Ves? Voy al rango de la columna L, allá, y reviso con respecto a lo que tengo escrito aquí. Esta es la condición. ¿Ya claro? Ok. Ahora, en la columna D es el promedio de los montos para la frecuencia de pago de intereses indicada en la columna A. ¿El promedio cómo lo saco? Este es súper fácil. Aquí lo escribo, ¿verdad? Acuérdense que siempre que voy a escribir una fórmula tengo que poner primero igual. El promedio, ¿qué es? Dividir los montos por la cantidad. Entonces yo ahí digo, en promedio, los certificados de pago mensual son de 1.173.000. En este caso, las dos referencias son relativas, ¿verdad? Yo quiero que vaya bajando, entonces no tengo que poner ningún dólar por ahí. Esos son los promedios. Y la última, la suma de los montos principales y la cantidad total de certificados. Entonces, esto yo podría decirle, bueno, esto es igual a esto, más esto, más esto, más esto. Esto se puede hacer, sí, claro que se puede hacer. Lo que pasa es que si son 1500 líneas y poniéndolos de uno en uno, pues es complicado. Sin embargo, el resultado me da. La otra forma es usar la función suma, donde en suma yo pongo de cuál rango de celdas y ella vaya a hacer la suma. Entonces yo aquí puedo poner igual a suma y yo selecciono las celdas y ahí me hace la suma. ¿Okay? En este caso, este es el total de montos de los certificados. Igual aquí yo puedo decir, le voy a sumar las cantidades para tener el total. Y ahí tengo que son 30. Y con esto damos por terminada esta práctica. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profe, ¿hay algún método para hacer la selección más rápido, digamos? Ahorita son como poquitas líneas, pero digamos, si fueran más. Eventualmente yo podría, digamos, hacerlo así. Igual a la suma. Y yo podría seleccionar toda la columna. Claro, eso es toda la columna, ¿verdad? O, si no es toda la columna, porque resulta que solo son 1500 líneas, yo también entonces puedo poner, aquí le puedo poner igual a la suma de C2 hasta C1500, en vez de ir a seleccionarla. Ahora, como teclas rápidas hasta el fin, me parece que hay una. No. Hay algunas teclas rápidas, no sé si es control fin, alt fin o algo así, que entonces se va hasta la última que esté disponible para esa columna o fila, pero esas sí no las conozco. Pero digo, uno puede o poner toda la columna, como en este caso, o eventualmente, si ya sabes cuál es la fila, ¿verdad? Para no ir arrastrando, pues entonces es más rápido poner el número ahí. Profe, me parece que es Control Shift y la tecla de abajo. Control Shift, a ver. Digamos ese, Control Shift y la tecla de abajo. Ay, Control Shift. Por ahí, así, ahí está. Control Shift, tecla de abajo, gracias. Entonces por ahí hay que ver si a la hora de escribirlo te sirve. Vamos aquí. Y no me afecta, digamos, si selecciono la columna, no me afecta No, aquí en no. donde está el texto, por ejemplo. En este caso no, porque toma los números, ¿verdad? Lo que sí es que aquí está toda, y como este detecta que es un texto, pues entonces no lo va a sumar porque es un texto, ¿ves?
Si yo aquí cambio para efecto de esta suma no me lo afecta. Esta me lo cambió, pero porque era la división. Pero entonces aquí ella va detectando si es un valor numérico, lo suma, si no, no. Lo que tendríamos que bueno. tener más bien cuidado es de que no haya, por ejemplo, aquí cantidades de CDPs y que aquí yo tenga un monto, no sé, 1.500.000, porque obviamente me va a afectar. Entonces ahí el cuidado es más bien con el formato, la estructura que tenga el archivo, que conforme lo que yo escriba. Pero si hay textos, eso no es problema. Listo, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿puede tocar algún resultado de promedio para ver la fórmula? Sí, es la división de los montos totales por las cantidades totales. Ok, entonces vayan bajando, porfa, de la plataforma. Ahí está la práctica número 3, están las instrucciones y está la plantilla. Van a ver que es casi este mismo archivo, ¿verdad? Solo que no tiene las fórmulas, sino que solo tiene los valores. Y por ahí creo que yo le había pegado los apellidos en una sola columna en vez de estar separados, primer apellido, segundo apellido. O sea, son cambios muy pequeños, pero es muy parecido a este archivo, pero es un archivo diferente. Entonces, vayan descargándolos. ¿Puedo cerrar este archivo ya? ¿Sí? Ok. Guardemos y voy a cerrar esta práctica. Esta es la otra que vamos a trabajar. Voy a abrir el archivo desde acá, que tengo yo. Bien, entonces es muy parecido. Aquí están ya los resultados, pero como les decía, aquí están con valores, no están con tablas en ninguno de estos. ¿Ven? Aquí en este caso están los apellidos juntos en vez de estar separados. Y vean que todo está con los valores finales, en vez de estar con las fórmulas. Voy a salvarlo como acá, solo para no afectar la plantilla. Y ahí ya podemos empezar a trabajar. Ok, cuestiones que vamos a ver acá. Por un lado, ordenamiento de datos, ¿verdad? Entonces, acá yo tengo todos esos valores, sea cual sea, ¿verdad? Yo puedo ordenar todos los valores de todas las filas de diferentes formas, dependiendo del tipo de valor que sea. Digamos, obviamente, los textos alfabéticamente, fechas de más antiguo a más reciente, de más reciente a más antiguo, los números de mayor a menor o de menor a mayor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esas básicamente son como las formas de ordenar. Entonces, si yo quisiera ordenar esto, por ejemplo, por usuario, yo tengo que venirme acá, vean que estoy en la misma pestaña de inicio, aquí le doy ordenar, filtrar. Aquí tengo estas opciones, ¿verdad? Como en este caso, el valor que está seleccionado es de texto, me pone ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Si yo le digo, vamos a ordenar de la A a la Z, ahí ya me los cambió, ¿verdad? Todos los órdenes, hace un ordenamiento donde cambia todos los valores correspondientes a la fila, ¿verdad? Para no perder la relación que existe, digamos, entre los apellidos y el usuario. Entonces aquí vean que ya me lo cambió y está ordenado de la A a la Z. Igual, si yo me vengo por monto principal y yo le diera a ordenar, en este caso, por ser un número, entonces me pone de menor a mayor o de mayor a menor. Digamos que le doy de mayor a menor y ahí lo tengo ordenado de esta forma y me acomoda toda la información de la fila, como les digo, para no perder esa relación usuario, nombres. Aquí vean que es correcto. Eso es una forma cuando quiero ordenar por un único valor, por un único criterio. En este caso está ordenado por el monto principal, en el otro caso está ordenado por el usuario.
pero solo por uno. Sin embargo, ¿qué sucede si yo digo, bueno, es que yo quiero ordenar por varios criterios a la vez? Entonces, yo quiero hacer una agrupación, ¿verdad? Donde yo diga, bueno, voy a ordenarlo por frecuencia de intereses, por ejemplo, y dentro de la frecuencia de intereses, quiero ordenarlo por los tipos de tasa, ¿verdad? Entonces, ya quiero dos criterios. Entonces, yo podría decirle, ok, vamos a venir aquí, vamos a ordenar, pero vamos a hacer un orden personalizado porque yo le voy a decir cómo quiero ordenarlo. Entonces me aparece esto, donde yo aquí pongo tantos niveles como criterios tenga para hacer el ordenamiento. Entonces, si yo dije voy a ordenar primero por frecuencia de intereses es un valor de texto, ¿verdad? Mensual, anual, vencimiento. Entonces, donde yo aquí escojo el nombre del encabezado, vean que ella en eso tiene su tipo de inteligencia, digamos, porque detecta, ¿verdad?, cuáles son los nombres de los encabezados. Yo digo, voy a ordenar por frecuencia de pago de intereses. Entonces, por ser un valor de texto, aquí me dice, bueno, de la Z a la A o de la A a la Z. Digamos que le digo que en orden alfabético, de la A a la Z. Aquí esto que está aquí lo que me dice es, ¿qué es lo que quiero ordenar? Si yo quiero ordenar, en este caso, el valor de la celda. Eventualmente, yo podría hacer un ordenamiento por color de celda, por color de fuente o por algún tipo de icono cuando se hacen formatos condicionales. Entonces, si yo tengo, por decirte algo, todos los que están vencidos están con letras rojas, entonces yo podría decirle, bueno, por color de fuente, y entonces yo aquí vengo y escojo el color de la fuente, ¿verdad? En este caso solo me pone azul y negro porque para esta columna solo esos valores están actualmente siendo utilizados. Pero bueno, ahí podría hacerlo, ¿verdad? Sí, por el formato yo voy a hacer el ordenamiento. En este caso lo vamos a dejar como valores de celda, como les dije, en orden alfabético. Y dije primero por frecuencia de pago y después por la tasa. Digamos que es la tasa, la parte numérica. Entonces, cuando yo voy a poner un nuevo criterio para ordenar, yo le digo agregar nivel. ¿Cuál es el nivel que quiero agregar? La tasa. Entonces aquí escojo. Es la tasa, digamos que el valor numérico, y entonces aquí yo le digo de menor a mayor o de mayor a menor. Digamos que vamos a ponerlo así, de mayor a menor. Le doy a aceptar. Y entonces vean que está ordenado. Primero, aquí tengo inicialmente todos los anuales. Después de los anuales tengo todos los mensuales, uno de trimestral y otro de vencimiento. Dentro de los trimestrales, yo dije que iba a ordenar las tasas de mayor a menor. Entonces, digamos, en esta selección, para todos los mensuales tengo acá 19%, 18% y después 17, 16 y 13. Y eventualmente, si yo quisiera agregar algún otro tipo de criterio, yo podría volver acá a decirle orden personalizado, digamos que por usuario. Entonces vamos a agregar un nivel. Y acá yo le digo por usuario. ¿Ok? Pero aquí me di cuenta de que, uy, no, este iba de último. Entonces vean que aquí yo lo puedo bajar. O eventualmente lo puedo subir si quisiera, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo ir trabajando con esto para ver. Si le doy a aceptar, entonces nuevamente agarremos los mensuales, que son los que hay más. Están todos los mensuales, digamos que aquí tengo todos los del 19%, vamos a agarrar los del 19% mensual, y dentro de ellos está ordenado por usuario en orden alfabético. Entonces, ahí puedo establecer cuántos criterios quiera para ir ordenando, para la redundancia, la información, para lo que sea que yo necesite hacer, para un análisis, usualmente para algún tipo de análisis, ¿verdad? Algún reporte, algo así. Pero eso me da esa gran flexibilidad de que entonces Excel es el que se encarga, en vez de que yo diga voy a sacar un resumen y después de ahí tengo que ver cómo hago para hacer todo ese tipo de ordenamiento. Entonces, esa es una forma, ¿verdad?, en la que yo puedo establecer ordenamientos. Vean que aquí además en ordenar y filtrar hay otro valorcito, ¿verdad?, que es el filtro. Este filtro yo lo puedo poner, se pone en todas las columnas, ¿verdad? No es que yo puedo escoger una única columna así. Lo que hace es que yo, mediante el filtro, puedo esconder valores que no quiero visualizar en este momento. Pero en vez de tener que, bueno, no sé si han visto que se puede trabajar con
esconder filas y columnas. Digamos, yo quiero esconder esta fila, yo la selecciono, hago clic con el botón derecho y le digo ocultar. Entonces, vean que acá no la veo, pero no la borré. Ahí sigue existiendo. De hecho, vean que tengo la fila 9 y la fila 11. La fila 10 ahí está, pero no la veo. Si yo quiero volverla a ver, yo aquí, bueno, le puedo dar el doble clic, ¿verdad? O si son varias, igual le vuelvo a dar con el clic derecho y le doy mostrar y ahí me va a decir la fila o la columna, dependiendo de lo que haya ocultado antes. Pero si son demasiadas filas, yo no voy a ir escondiéndolas de uno en uno, digamos la 9, la 24, la 105, la 2020, no voy a estar en esas perdiendo tanto tiempo. Entonces, los filtros me sirven para que yo le diga, por ejemplo, acá, hagámoslo con el tipo de taza, donde yo le hago aquí clic, ¿verdad? Bueno, aquí también puedo hacer el ordenamiento, ¿verdad? Por color y demás. Ella verifica, ¿verdad? El tipo de valor que yo tengo. En este caso, el tipo de taza es de texto. Entonces, yo puedo aquí decirle, bueno, quiero ver solo los textos que sean iguales o que sean diferentes, que comiencen con tal cosa. Aquí ella va a cambiar estas opciones dependiendo del tipo de dato que sea. Y yo aquí, en este caso, por defecto, con el filtro están seleccionados todos los valores, pero yo puedo decir, no, yo solo quiero ver los preferentes 1 y los preferentes 3, por cualquier razón que sea. Yo le doy a aceptar. Y entonces estos son los que me está mostrando. No he borrado absolutamente nada. Simplemente para efectos de visualización me ayuda a encontrar los valores que necesito. Entonces yo puedo dejarlo así, puedo hacer el procesamiento que necesite. Ojo al símbolo, ¿verdad? Que tiene aquí, que el filtrito está como para arriba y es de color negro. Eso quiere decir que esta columna está filtrada. Estas no. O sea, no se muestran todos los valores, pero el valor por el que estoy filtrando es el que tiene esto. Ahora, eventualmente yo aquí podría decir, sí, hay esos y quiero filtrar adicionalmente acá solo este señor, porque yo quiero ver los que tiene ese señor en esos. Entonces, ahí me salió solo uno. Pero nuevamente, vean que aquí, donde se ven estas rayitas, digamos, entre el 5 y el 15, entre el 15 y el 36, eso significa que ahí hay valores. En este momento solo los estoy escondiendo, no los estoy viendo. Cuando yo ya quiero quitar el filtro, digamos en este, le voy a volver a decir, no, seleccióneme todos, ya vi lo que quería ver. E igual acá, ¿verdad? Yo voy a seleccionar otra vez todo y le doy a aceptar. Entonces ya los tengo todos disponibles. Vean que me facilita mucho. Por lo que les digo, ¿verdad? Es ir a buscar exactamente lo que ocupo. Tiene la ventaja de que siempre que yo haga, vean por ahí, en este se ve más claro, siempre que yo tengo el filtro, me pone todos los valores posibles, pero sin repetirlos. Entonces yo aquí puedo ver, si estoy buscando, no sé, tenía una frecuencia de pago bianual. Entonces yo llego y digo, mira, ninguno de los certificados es bianual porque no aparece aquí. Si hubiera, aunque fuera uno solo, aquí aparecería bianual. Entonces, vean que me ayuda en muchas cosillas, ¿verdad? A ir seleccionando, buscando información, desplegarla para hacer un análisis muchísimo más rápido. Esto, si quieren quitar los filtros, simplemente, sí, déjenme mover esto. Se vienen a datos, ¿verdad? Y en datos simplemente le dan aquí filtro y ya los quitan y quedan normales. Normales pueden hacer, ¿verdad? El ordenamiento, pueden volver a poner el filtro. Hay otra opción para trabajar con estas cosas más automáticamente, que es crear una tabla. Esto, ¿verdad? Así como están las celdas independientes unas de otras, tienen una relación semántica porque yo sé que todo lo que tenga en esta fila, digamos, es del mismo CDP. Entonces, eso es un entendimiento mío. Sin embargo, si yo quiero amarrar esos datos como que estén bien conectados internamente desde Excel, yo lo que hago es crear una tabla. Entonces, cuando creo la tabla, automáticamente, bueno, parecido a esto, ¿verdad? Tengo las opciones, me pone los filtros automáticos, eso sí, tengo las mismas opciones para ordenamiento, para establecer los filtros de datos con base en lo que yo quiera desplegar. Entonces, lo que yo hago es, simplemente estoy en cualquier lugar ahí, ¿verdad? Del texto, ella interpreta qué es lo que podría trabajarse como una tabla, que es mantener esta misma estructura. Me vengo a insertar y le digo quiero insertar una tabla. Cuando yo le digo quiero insertar una tabla, nuevamente
ella viene y hace como un análisis de la información. Entonces vean que aquí ella ve que lo que hay en la columna 5 pueden ser encabezados, así que me marca desde la fila 5, perdón, hasta de la columna A hasta la M de la fila 35 y me dice que tengo encabezados. Si yo le quitara esto, lo que va a asumir es que lo que tengo en la columna 5 también son valores de la tabla. En este caso, pues como no lo son, ¿verdad? Ella lo entiende, yo lo entiendo y le damos a aceptar. Entonces, primero, automáticamente me va a cambiar el formato, ¿verdad? Me lo va a dejar así. Otra característica, cuando yo uso tablas, y lo vamos a ver con los gráficos o con cualquier objeto que nosotros insertemos por acá, se va a desplegar una pestaña adicional donde yo puedo hacer ciertas funciones que son específicas para ese tipo de objeto. En este caso, para las tablas, tengo la parte de diseñar la tabla. Fila con encabezados. Vean que acá, estos son los valores, pero yo podría ponerle una fila con totales. Y entonces en la fila con totales yo podría, aquí me dice que hay 30, eventualmente yo podría aquí decirle que me haga una suma, etcétera, ¿verdad? Aquí tengo diseños de tablas, que esto lo cambia automáticamente también. Yo podría decir cuál es la que yo quiero. Como yo tengo esto en celeste, ya marcado desde el principio, los encabezados, entonces vean que aunque lo cambie aquí, eso me lo va a respetar. Pero bueno, ahí cada cual escoge el que quiere, si quisiera alguno, o lo podemos dejar en claro. Pero usualmente esto cambia para que se vea que sí es una tabla y no es solo que son datos con un filtro. Dentro de la tabla, entonces igual aquí yo hago el clic derecho, ¿verdad? Aquí tengo la parte del ordenamiento también, tengo la parte de los filtros y para la tabla puedo poner un final, una fila de totales. Eventualmente yo esto lo puedo devolver como lo tenía antes, que no es una tabla, sino que son valores, aquí en convertir en rango. ¿Ok? Entonces aquí me dice si quiero cambiar la estructura, que ya no sea una tabla, sino que sean celdas normales, yo le digo que sí. Ahí automáticamente me quito los filtros, sin embargo vean que me dejó el formato que le había dado de colores a todo esto. Pero básicamente, aparte de eso, ¿verdad? Pues se puede trabajar de cualquiera de las formas. Yo en realidad, yo particularmente casi nunca uso tablas porque tanto el ordenamiento como los filtros se pueden hacer desde celdas normales. Ahí cada cual escogerá, ¿verdad?, qué prefiere trabajar. Voy a quitar este formato para que quede ya así, como estaba inicialmente. Eso, después, ¿qué más? Ok, tengo otro tipo de tabla, que es lo que se llama la tabla dinámica. La tabla dinámica, ¿verdad? La uso la inserto acá. En este caso no lo voy a poner aquí todavía, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer como el ejercicio. La tabla dinámica, pues como su nombre lo indica, es una tabla, ¿verdad? Es una estructura de filas y columnas donde yo tengo los valores centrales. Usualmente no siempre, lo que hacen es resumir valores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el monto principal, yo lo que hago es presentar la suma de los valores o la cantidad de certificados que hay. Son valores numéricos a partir de los cuales yo puedo hacer análisis basándome en los tipos de valores que yo ponga en las filas y en las columnas. Bueno, eso es más fácil verlo. Ahora cuando hacemos el ejercicio va a quedar muchísimo más claro. Se llama dinámica porque, digamos, en la tabla que les enseñé ahora, tengo filas y tengo columnas, ¿verdad? Y listo. Sin embargo, en la dinámica yo puedo cambiarla. Yo puedo decir, no, esta columna no me gusta ahí, la voy a poner como una fila adicional. Y puedo ir moviendo esos valores, puedo poner filtros también ahí que son dinámicos, que van cambiando más fácilmente. Y entonces es más fácil visualizar la información y cambiarla dependiendo de lo que yo quiera hacer. Después, también en la misma pestaña de insertar, vemos que aquí tenemos varios tipos de gráficos. Bueno, los gráficos, similar a lo que es una tabla dinámica, ¿verdad? Lo que me permiten es resumir cierta información y en este caso, pues presentarla como un diagrama, como un dibujo, ¿verdad? Yo puedo seleccionar datos, no sé, digamos que hago algo así, ¿verdad? Y acá, si le doy gráficos recomendados, lo que hace Excel es analizar la información que está seleccionada, que es la que él entiende que va a estar incluida en el gráfico, y me dice cuáles serían las mejores formas de mostrar esos datos. Entonces yo de aquí podría escoger uno u otro de estos gráficos, ¿verdad? Que es dependiendo de lo que quiera mostrar. O eventualmente, más bien, yo escojo
el gráfico desde aquí. No quiero que Excel me diga, sino que yo quiero venir y quiero decirle que ese es el gráfico que quiero generar. Entonces, ahí ya lo pongo, ¿verdad? Obviamente habría que acomodarlo bien porque siempre lo pone por ahí encima, ¿verdad? Y yo el gráfico, pues, como les dije antes, al existir ya un gráfico insertado, aquí se me despliega tanto la pestaña diseño de gráfico como la del formato, donde yo puedo venir a cambiar ciertas líneas, ciertos colores, ciertos tipos de letras, los fondos. Aquí puedo cambiar los valores que están incluidos en el gráfico, seleccionar nuevos datos, aquí puedo cambiar el tipo de gráfico, moverlo de un lugar al otro, ¿verdad? Aunque también lo puedo arrastrar. Uy, yo puedo arrastrar el gráfico también. Entonces, aquí hay que cambiar colores. Vean que hay varias cosas que podemos ir trabajando ya dentro de lo que es gráfico. Lo importante del gráfico, nuevamente, es saber identificar cuál tipo de gráfico es más adecuado a los datos, dependiendo de lo que yo quiera mostrar, de lo que quiera resaltar. Y siempre también hay que considerar aquí que la cantidad de datos que queremos. Si yo tengo un, vamos a ponerlo acá, el tipo de gráfico, el de pastel, circular, vean que un gráfico de este estilo, ¿verdad? Si son demasiados datos, en realidad ya no puedo visualizar también ciertas cosas, ¿verdad? Y aquí no están seleccionados todos los certificados. Entonces, eventualmente yo tendría que ver si por la cantidad de datos es mejor hacer un agrupamiento de barras, si es mejor hacer algún gráfico de dispersión, dependiendo de lo que quiera encontrar, o de líneas, en vez de ponerlo como pedacitos. Porque en algunas veces uno ve un gráfico de estos, pero lo que tiene son un montón de lineacitas y son tantas que ni se pueden leer todas las etiquetas. Entonces ya pierde sentido ese gráfico. Entonces por ahí tener cuidado de que podamos visualizar bien los datos, que queden muy claros. Voy a borrarlo ese gráfico y asociado a las tablas dinámicas, ¿verdad? Que como les digo, uno va cambiando su estructura dependiendo de lo que uno necesite, yo puedo incluir gráficos dinámicos. Entonces el gráfico dinámico se enlaza con una tabla dinámica. Yo escojo el tipo de gráfico y los datos que representen la tabla dinámica van a estar reflejados en ese gráfico. Si yo cambio la estructura de la tabla, va a cambiar automáticamente el gráfico. Si yo filtro valores en la tabla, automáticamente filtro los valores que se muestran en el gráfico. Si yo filtro los valores de este gráfico, automáticamente se filtran los valores en la tabla. Entonces funcionan a dos direcciones. Entonces eso me da mucha facilidad para decir, no, no, ahora quiero ver tal cosa, quiero ver tal otra, quiero mover esto aquí, porque los dos van funcionando igual, exactamente igual, con los mismos valores y me van haciendo un resumen de toda la información. Esto es como en términos macro, ¿verdad? Lo que vamos a trabajar en esta siguiente práctica. Creo que ya lo tenemos todo y si hubiera algún temilla más que se me quedó por fuera, pues ahí lo vemos en el momento con base en las instrucciones. Ya en la práctica, entonces, primero dice, vamos a hacer un ordenamiento de datos, ¿verdad? Vamos a insertar una nueva hoja llamada datos ordenados, ¿verdad? Entonces, vamos a insertar la nueva hoja. Acuérdense que hay varias formas. Puedo venirme a la pestaña de inicio, aquí a insertar la hoja, o puedo venirme a más aquí para decirle hoja nueva y le doy clic, o en cualquier lugar puedo hacer clic derecho y decirle también insertar, y en insertar decir qué es lo que quiero insertar. Ah, no, pero en este caso no, porque son solo celdas o columnas. Yo voy a hacerlo desde aquí abajo, ¿verdad? Es como lo más sencillo. Y que esta se va a llamar datos ordenados. Hacemos doble clic sobre el nombre. Datos ordenados. ¿Ok? Y ahí está. Copie los datos del rango A5, M35 en el rango B2, N32. Entonces, yo me vengo, ¿verdad? Y copio estos valores. De la A5 a la M35. Y lo voy a copiar aquí en la B2 hasta la N32, ¿verdad? Ahí queda automáticamente el rango por los valores. No sé si se los había dicho, cuando ustedes copian valores y ven estos gatitos, los gatitos lo que indican es que la columna no es lo suficientemente ancha para mostrar todo el valor. Entonces yo puedo
hacer clic aquí, ¿verdad? Donde termina la columna, presiono el botón izquierdo y con el mouse, ¿verdad? Voy moviéndola hasta el ancho que yo quiera. Esa es una. Otra posibilidad es que yo seleccione la columna, me venga aquí a la parte de formato y le digo cuál es el ancho de columna que yo quiero. En este caso está en 13, digamos que digo, no, yo quiero que sea 15. Y la forma más fácil, ¿verdad? Queda ajustadito, es que yo me venga, por ejemplo, en esta, la M, ¿verdad? Que tengo acá. Cuando ya tengo esas flechitas, ¿verdad? Una cruz como con flechitas hacia ambos lados, le doy doble clic y me ajusta al tamaño mínimo necesario para mostrar toda la información. Entonces ya no vería los gatitos. Eso me sucede con los números, porque vean que con el texto no. Aquí no lo veo completamente, pero no me lo pone. Entonces yo también puedo venir a moverlo acá, o puedo hacerle igual aquí doble clic para que ya se presente toda la información. ¿Okay? Entonces eso es como lo primero. Vamos a darle aquí salvar. Acuérdense siempre de ir salvando. Me dice genere una tabla con encabezados, con los datos que ya tenemos ahí. Entonces simplemente le doy insertar la tabla, verifico, ¿verdad? Estas realmente son todos los datos que quiero. Verifico que esté marcado el check de que la tabla tiene encabezados. Debería ser automático, pero bueno, siempre uno debería fijarse. Y ahí le doy a aceptar. Ya ahí tengo el formato de tabla. ¿Ok? Ahora dice, efectúe un ordenamiento por niveles con los siguientes campos. Por fecha de vencimiento, de más antiguo a más reciente. Ese es el primero. Entonces, como es un ordenamiento de varios niveles, ¿verdad? Entonces, yo me voy a venir acá, le voy a decir ordenar, orden personalizado. Verán que esta es otra forma de acceder, ¿verdad? El clic derecho, ordenar, orden personalizado, o la que habíamos hecho antes. Estamos en el inicio, venimos a ordenar y filtrar, y aquí seleccionamos el orden personalizado, cualquiera de ellas. Lo importante es que lleguemos a esta ventana. Y me decía, perdón, la primera es por fecha de vencimiento. Entonces, yo aquí digo fecha de vencimiento, es el primer nivel. Adicionalmente, por apellidos en orden alfabético. Entonces, yo agrego el nivel. Aquí busco la columna, que es apellidos, y me fijo que sea en orden alfabético. De más antiguo a más reciente era la primera, sí. En el tercero me dice por nombre en orden alfabético. Entonces, inserto un nuevo nivel donde yo le pongo, digamos que aquí me equivoqué, le puse el usuario. Entonces, puedo o cambiarlo o eventualmente eliminarlo. Dijimos el nombre, acá está. Y tenemos uno último que es por monto principal de mayor a menor. Entonces, agrego un nuevo nivel, busco el principal. Al ser numérico, aquí me dice de menor a mayor es por defecto, pero yo lo quiero de mayor a menor. Le doy a aceptar y ahí está todo ordenado. Por fecha de vencimiento inicialmente, vean por ejemplo en este que tengo 3, está aquí. Por fecha de vencimiento, dentro de la fecha de vencimiento, por apellidos, ¿verdad? Primero estos apellidos, después este otro, después por nombre, bueno, en este caso todos son iguales, y después de mayor a menor, ¿verdad? Para estos dos, digamos que son los que coinciden, de mayor a menor. Y así es como tengo ese ordenamiento. Ahora me dice acá, cambie el tema de la tabla al que se llama orgánico y en ese tema cambie la gama de colores a los tonos azul cálido. Entonces el tema, ¿verdad? Ya, como habíamos visto, ¿verdad? En términos generales, es como tipos de letra con colores que se van haciendo automáticos, ¿verdad? Ya están como predefinidos. Entonces, está en disposición de página, sí. Acá lo que hago es que digo, bueno, el tema, voy a buscar el que se llama orgánico, que es este que está acá. Ahora vean que aquí hay un montón, ¿verdad? Cada uno tiene sus letras. Eventualmente uno podría buscar más en internet, pero bueno, digamos que este es el orgánico. Entonces me cambia automáticamente el tipo de letra y demás. Ojo que a veces cuando hacemos este tipo de cambios, las letras son más anchas, ocupan más espacio, son más altas, ese tipo de cosas. Entonces eventualmente hay que hacer ajustes como aquí.
Ven que en la columna M ya teníamos el ancho adecuado para mostrar los intereses, pero aquí ya quedó más chiquitillo, entonces simplemente hacemos el ajuste que necesitemos. Dentro de este mismo me dijo que cambie la gama de colores a tonos azul cálido. Entonces aquí mismo me vengo a colores y aquí busco los que dicen azul cálido. Igual, ustedes podrían ir trabajando diferentes. Pero bueno, digamos que queda así tal cual. Vean que aquí también me cambió el tipo de letra en este, ¿verdad? En toda la hoja. Entonces, ojo que ahí, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado porque cuando yo cambio el tema, lo hace para toda la hoja. Generación de un gráfico. Entonces, ahora me dice, posiciónese en la hoja resumen. Vamos a ir a la hoja resumen acá. ¿Ok? E inserte un gráfico circular en 3D con este rango de celdas, de la 1 al B5. Entonces, de la 1, ¿verdad? Tipo de pago, al B5. Con esto de aquí voy a insertar un gráfico circular. Entonces, aquí me vengo a insertar. Aquí tengo los circulares, ¿verdad? Y, ¿qué me decía? En 3D. Entonces, aquí busco gráfico circular en 3D. Tengo este. ¿Ok? Ahí le doy. Cuando yo despliego esto, ya vean que aquí hay diferentes opciones de cómo puedo ir visualizándolo. Entonces ya ahí yo puedo hacer algunos ajustes, ¿verdad? Aquí puedo desplegar todavía más, ¿verdad? Para ver todos los que tengo disponibles en un momento específico. ¿Ok? Digamos que por ahí queda ese no me gusta. Digamos que algo así por el momento. Escoja el estilo de diseño que más le satisfaga, verificando que incluya porcentajes y etiquetas del gráfico. Bueno, aquí vieron, me salió de una vez. Vencimiento, me falta aquí el porcentaje. Entonces, como este no tiene porcentaje, yo podría venir a cambiarlo acá. En este caso están las etiquetas y están los porcentajes. Yo puedo venir, ¿verdad? También a cambiar el gráfico, si quisiera, ¿verdad? Pero lo que me cambia es el tipo específico de gráfico, ¿verdad? Por otro. En este caso me pidieron el circular, así que lo dejo ahí. Igual aquí puedo cambiar los colores si quisiera. Aquí en formato puedo hacer otros tipos de cambios, ¿verdad? Yo podría poner estos cuadros, ¿verdad? Así con estos fondos si quisiera. Puedo agregar letras, textos alternativos y demás. Si quiero adicionalmente cambiar esto, pues entonces yo podría entrar, ¿verdad? Y acá hacer cierto tipo de cambios. Donde doy doble clic, sale este formato de etiqueta y con el formato de etiqueta, pues ya yo puedo hacer los cambios que yo quiera. Me gusta mucho de trabajarlo, ver cómo lo puedo cambiar, qué quiero hacer, pero ahí están las opciones para que ustedes lo puedan hacer. Ya por ahí yo tengo entonces ese cambio, ya tengo ese gráfico. Ahora me dice, vamos a hacer un primer análisis dinámico, el siguiente ejercicio. Me dice, diferente a lo que es la tabla que hicimos antes, ¿verdad? Que yo hice primero la hoja, copié los datos y después les di un formato de tabla. Eventualmente yo los podría tener en la hoja inicial, ¿verdad? Lo que pasa es que en el ejercicio está puesto así porque esos mismos datos los vamos a utilizar para todos los ejercicios y quería que estuvieran como los datos base sin cambiarse. Cuando yo hago el análisis dinámico, yo puedo hacer que automáticamente se genere la nueva hoja donde va a estar. Entonces no tengo que ir a hacer el paso de crear la hoja para después ubicarlo ahí. No es necesario, por lo menos. Podría hacerlo si quisiera, pero no es necesario. Entonces, teniendo eso en claro, ¿verdad? Aquí me dice seleccione los datos del rango A5 a L35. Yo creo que ahí es AM. Sí, es AM. Ojo acá, eso es un error, ahora lo corrijo en las instrucciones. De la A5 a la M35, ¿verdad? Aquí. Y entonces, con estos valores, yo voy a venir. Bueno, ahí me dice que inserte una tabla dinámica en una nueva hoja. Entonces, yo voy a venir acá a insertar. Le voy a decir tabla dinámica para que me salga esta hojita. ¿Ok? Esto inicial, ¿verdad? Son los valores con los cuales se va a generar la tabla dinámica. Puede ser en este caso, ¿verdad? De la tabla o rango que ya tengo en esta,
o de alguna otra fuente. ¿Dónde deseo colocar el informe? Por defecto me aparece en una nueva hoja de cálculo, por eso les decía, no tengo que crearla antes, sino que ahí me la va a crear. O si yo dijera, yo quiero que esté en la hoja resumen, yo aquí vengo, le doy una hoja de cálculo existente y aquí le digo en cuál hoja y en cuáles celdas quiero que se genere. Y aquí, bueno, si quisiera analizar varias tablas, pero en este caso no estamos haciendo ese tipo de análisis, sino que apenas estamos trabajando con las tablitas, así que lo dejamos así, le damos a aceptar. Y esto que ven en pantalla es la tabla dinámica. Aquí tengo todos los posibles valores, ¿verdad? En este cuadro, ¿verdad? En este panel de campos de tabla. Y acá, en esta parte de abajo, es donde yo establezco la estructura. Yo digo cuáles de estos valores van a ir en filas, cuáles van en columnas, los valores del centro es lo que yo voy a sumar, restar, multiplicar, sacar promedios, lo que sea la operación, ¿verdad? Para tener el resumen de la información. Y aquí yo puedo decir cuáles de esos valores van a funcionar como filtros. Por eso es que es dinámica, porque yo la trabajo como yo quiero. Ya teniendo construido esto, ¿verdad? Bueno, le vamos a poner análisis dinámico 1 y va a ir después de la hoja de datos ordenados. Entonces aquí ponemos análisis dinámico 1, ¿verdad? Y la corremos después de los datos ordenados para que quede ahí. Y entonces me dice, establezca la siguiente estructura para la tabla. En este primer caso, solo en este primer caso, yo les voy a decir cómo tienen que trabajar las filas y las columnas y todo. La idea es que más bien, a partir de una necesidad de información, ustedes decidan cómo hacer la estructura de la tabla de manera que la información sea lo más entendible y legible posible. Entonces, en este caso me dice, vamos a poner un filtro por estado del CDP. Entonces, para llenar estos campos que tenemos aquí, yo escojo, en este caso es el estado, y lo arrastro hacia donde están los filtros. Entonces, ya aquí yo tengo el estado de este lado, ¿verdad? Y aquí me pone todas las posibilidades, tal como vimos los filtros en la otra tabla o en las hojas, igual, ¿verdad? Ok. Ahora me dice la frecuencia de pago en una columna. Entonces yo busco la frecuencia de pago y la arrastro hasta la columna. Si quisiera quitarla, solo la arrastro de vuelta. ¿Ok? Entonces ahí quedó la frecuencia de pago. Vean que aquí ya me va armando la tabla. El tipo de tasa en una fila, entonces busco el tipo de tasa, que es este, lo arrastro a la fila. ¿Verdad? Entonces vean qué bonito se va viendo. Y por último, en valores, la cantidad de CDPs. Eso significa que voy a contar todos los que haya. Como lo que voy a hacer es contar, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es un valor aquí que es único? El número de CDP, ¿verdad? El número de los certificados. Entonces yo lo pongo aquí en valores. Por defecto, cuando yo tengo un número aquí, lo que hace es sumármelo. Pero yo no quiero que me lo sume porque el código del CDP es 2201. Yo no necesito contar 2201 más 2202. Yo necesito que me digan son 2 certificados los que hay ahí. Entonces, yo lo que hago es que con esta flechita de acá, abro la ventana para configurar ese campo. ¿Ven? Este que tengo aquí. Con el clic derecho la abrí. Le doy configurar y entonces aquí le digo, no, no es suma, es recuento. Yo quiero contarlos en vez de sumarlo. Le digo, bueno, aquí le podría cambiar el formato del número si quisiera, ¿verdad? Que me despliega esta misma ventanita, ¿verdad? Como las que hemos visto antes. Y le doy, es más, podríamos acá, dejen, número sin decimales, que quede así clarito. Le damos a aceptar y entonces ahí ya me los cambia. Son 30 CDPs en total, ¿verdad? Aquí yo puedo cambiar esto con la parte de centrar valores y demás, porque a veces, dependiendo de las cantidades y de los anchos de las columnas, no queda tan claro cuál valor es de cuál. Pero vean que esta ya es mi tabla dinámica, ¿ok? Entonces, yo aquí tengo que anuales, tengo 1 corriente A, 4 corriente B. Ven, esto es el resumen, ¿verdad? Que es mucho más visual. Aquí tengo el total y eventualmente yo puedo venir y decirle, ok, voy a hacer un filtro, solo quiero ver los que están por vencer. Entonces resulta que por vencer solo hay uno.
Ahora yo digo, ok, ahora quiero ver los que están vencidos. Le doy a aceptar. Y esos son 20 vencidos, ¿verdad? Con el tipo de tasa y demás. Aquí está ordenado alfabéticamente, ¿verdad? Eventualmente yo lo podría cambiar. Igual en este caso está ordenado alfabéticamente, anual, mensual, trimestral, vencimiento. Eso lo hace automático. Y si yo quisiera seleccionar varios elementos, yo aquí vengo y digo, ok, ahora quiero ver los vencidos, no digamos, quiero ver más bien los por vencer y los activos. Entonces yo puedo seleccionar dos, ¿verdad? Y ahí me hace el resumen de los dos. Aquí tengo los anuales, ¿verdad? Los mensuales, de todos esos, y aquí presento. Entonces de repente yo digo, sí, pero aquí no puedo ver el estado exacto. Ok, entonces yo puedo venirme acá. De aquí con la tabla dinámica se genera esta análisis de tabla dinámica y la parte de diseño. Donde diseño igual es la parte visual de colores y demás. Y en el análisis de la tabla es donde yo puedo venir a trabajar con este campo de datos. Si no les apareciera, está cerrado o lo cerraron sin querer, en el análisis de tabla dinámica vienen a esta que dice mostrar y aquí le dan la lista de campos. Entonces, si ustedes quisieran tal vez ver el estado, yo podría decir, ok, voy a poner el estado aquí también. Ya me queda como un filtro, ¿verdad? Ya lo quité porque solo lo puedo usar una vez. Pero yo puedo hacerlo así o puedo decir, no, voy a poner el estado aquí arriba. Entonces, activos son estos y por vencer son estos. Entonces, vean la facilidad, por eso es que es dinámica, porque yo puedo ir cambiándolos de un lugar a otro hasta que yo diga, así me queda clara la información. ¿Una pregunta, duda, comentario? Déjenme ver cuál ejercicio sigue. Profe, ¿podría poner, digamos, como los valores de la tabla dinámica, porfa? Claro, la estructura, esta. Sí, es que vieras que estoy intentando ponerle de valores y no sé por qué a mí se me configura como suma de números de CDP. Por lo que les dije, ¿verdad? El valor por defecto para un número es la suma. Entonces, aquí Ok. tenés que darle clic en la flechita y decir configuración de campo de valor. Ya cuando te sale la ventana, aquí le decís cuál es la operación que querés hacer. Como les digo, por defecto es suma. Yo tengo que cambiarla a recuento para que me dé la cantidad. Si quisieran promedio, si quisieran máximo, mínimo, el producto, contar números, ahí, bueno, hay desviaciones estándar, ¿verdad? Varianza y demás, pero nosotros nos vamos a meter en eso. Pero entonces, de acá puedes cambiar eso de suma por el conteo, el recuento, le decían. Gracias. Ok. Voy a quitar el estado de aquí para dejarlo como nos decía la práctica, ¿verdad? Que tenía que estar como un filtro. Y de ahí por el momento ya quedamos acá. Y la próxima semana terminamos esta práctica. ¿Ok? ¿Algo final, no? Bueno, entonces nos vemos a las 9 en la sesión teórica. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ajá. Por casualidad, ¿no hay como prácticas? Es que, no sé, como para practicar más como estos temas. Porque me está costando como procesar todo tan rápido. Mi recomendación inicial, yo puedo buscar, yo creo que hay algunas de otros semestres o exámenes viejos que podría irles dando. Pero la idea de cómo está hecho esto es, resolvemos la práctica en clase y ustedes deberían ir a hacerla de cero solitos en la casa. Aunque ya yo se las haya explicado para ver si ustedes logran hacerla, ¿verdad? Y eventualmente, si tienen alguna duda, ya ahí podrían ver, digamos, la grabación o hacerme la consulta y demás. Pero la idea, digamos, es esta misma que la vuelvan a hacer de cero. Vuelven a bajar la plantilla y siguen las instrucciones y van una a una haciendo las cosas. Bueno, puedo buscar algún material, algo. Yo creo que por ahí, sí, ahí tengo que tener y ahí las puedo subir para que puedan hacer más cosas. ¿Okay? Gracias.